Cordial saludo, estimada tutora. Voy a dar comienzo a la exposición de mi ponencia sobre currículo correspondiente a la última actividad de la asignatura ya para terminar este semestre. Ante todo, quiero pedirle excusas por fallar en cuanto a la imagen. No, estoy sin cámara, entonces no puedo proporcionar eso. Estoy grabando esto en Zoom, que es una herramienta que yo utilizo en mi trabajo, pero pues en realidad nunca necesito la cámara, entonces no me ha afanado por tener. Entonces le pido excusas por eso, es lo único en lo que estoy fallando. La presentación en PowerPoint pues no es muy nutrida porque pues es más la exposición que tengo que hacer eh, en en forma oral que visual, porque pues voy a abordar lo que tiene que ver con la importancia del currículo, la experiencia que tuve en la institución donde hice la práctica. Entonces hice esta pequeña presentación de poquitas diapositivas como para animar un poco la ponencia. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de currículo es, bueno, partir desde el inicio de qué es un currículo. Desde comienzo de semestre trabajamos la definición de currículo de acuerdo a diferentes autores. Hubo un autor que desde un comienzo, digamos que me conquistó en esta asignatura, que fue Jimeno Sacristán. Y él proporcionó, incluso en el primer informe que, que yo entregué en esta asignatura, trabajé a esta autora, Jimeno Sacristán. Me gustó mucho la definición de currículum que él nos da. Él nos dice que el currículo debemos verlo como un instrumento que sirva para proyectar una educación de mejor calidad en los estudiantes. Y él le da una gran trascendencia a la idea de currículo. Entonces, ¿cómo diseño yo un currículo de acuerdo a lo que yo quiero proyectar en los estudiantes? Y también muy importante el entorno. Entonces, cuando vamos a diseñar un currículo o cuando lo voy a modificar, que puede ser el caso más común, tengo que mirar el entorno en donde está ubicada la institución y el entorno social, qué tipo de estratificación tiene, eh, lo político, lo cultural y lo religioso, que más tarde lo voy a mencionar como un factor importante en mi práctica, ya que el colegio donde yo la hice es un colegio parroquial y la incidencia religiosa, particularmente religión católica, es bastante marcada. Entonces, esos son factores importantes que Jimeno menciona en su proyección de currículum. Siempre tenemos que tener el horizonte a la vista, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes quiero formar y para qué? Si estoy formando estudiantes de estrato 5 o 6, que normalmente ellos aspiran a profesiones eh, que económicamente son mucho más viables que para un estudiante en estrato 0, 1, 2. Entonces un estudiante en estrato 6 piensa en arquitectura, en odontología, en medicina. Un estudiante en estrato 1 desafortunadamente está pensando que la única posibilidad que va a tener después de graduarse es estudiar alguna carrera tecnológica, algo en el SENA. Entonces, desafortunadamente sus aspiraciones no son tan altas. Entonces, enseñarle a un estudiante de estas caracterizaciones es diferente, tiene que ser diferente y el currículo debe estar enfocado de esa forma y debe ser pensado de esa forma. Es importante notar que en las últimas décadas, diría yo, se le ha dado mayor prioridad al currículo en las instituciones educativas. Hace 4 o 5 décadas, eh, simplemente las instituciones debían cumplir con un currículo establecido ya, digamos, un currículo centralizado. Entonces, el Ministerio de Educación estableció el currículo de matemáticas para grado séptimo, por ejemplo, y ese lo cumplían la mayoría de las instituciones a nivel nacional.
no había como esa independencia de modificar esos currículos. Pero gracias a autores como Gimeno, Anturés, que también lo mencionaré en una próxima diapositiva, acá tenemos, perdón, había olvidado cambiar la diapositiva. Entonces tenemos acá una imagen de José Gimeno Sacristán. Hago un paréntesis acá antes de continuar para mirar su perfil, su biografía, unas ideas generales para tener una idea de quién nos proporcionó esa idea de currículo que en lo personal trabajé durante el semestre. Entonces es un profesor, mm, trabaja principalmente en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar en España, en la Universidad de Valencia. Es un especialista en currículo como lo debíamos esperar y él dirige equipos pedagógicos donde lo que se busca es precisamente la innovación en esos factores, en currículum, en factores pedagógicos, en didáctica. Y también tiene una inclinación hacia la filosofía oriental. Es profesor de Tai Chi. Entonces, esa es como la principal caracterización de Sacristán. Entonces, retomando la idea de la importancia o el protagonismo que está tomando el currículo en las últimas décadas, entonces se profundizó la investigación en materia de currículum. Entonces, en otro informe que debimos entregar en este semestre, hablábamos de los enfoques curriculares. Entonces, desde el primer día que pisé la institución Colegio San Pedro Claver, siempre estaba pensando en tres cosas. En el PEI, que desafortunadamente no tuve un acceso fácil a él, en el modelo pedagógico que caracterizaba la institución y en los enfoques curriculares. Y pues cada paso que daba en la práctica, interacción con estudiantes, conversación con compañeros profesores y una que otra charla con los directivos, con los coordinadores académicos y disciplinarios. Entonces pude vislumbrar esas indagaciones que eran para mí importantes para el éxito de mi práctica. Entonces, fue así como me di cuenta que el enfoque curricular que caracteriza a esta institución es el enfoque académico tradicional. Entonces, analizando, devolviéndome a mirar el informe que había entregado ya sobre los enfoques curriculares que estudiamos en la primera, segunda actividad, creo, recordé al autor Anturés y me di cuenta que el enfoque que él planteaba y que yo resumí en ese informe, el enfoque racionalista académico, era el que más se ajustaba al que a los diferentes que yo estaba pensando. Pensé en el tradicional por su enfoque religioso. Ahí me puso a pensar mucho. Pensé que de pronto podía deducir que había una combinación de enfoques, pero en últimas terminé inclinándome por el racionalista académico netamente. Acá, bueno, acá en las presentaciones hay una imagen del colegio. Aquí esperen un segundo por acá. Por acá en este sector, acá en este sector donde estoy apuntando la flecha queda la parroquia. De hecho, hay un acceso acá. Y aquí queda la iglesia. El parque central de Fontibón está ahí al fondo. Y pues este colegio fue creado por esa parroquia. De hecho, ahí en Fontibón hay 5 colegios más, aparte de este, y todos tienen esa gran incidencia religiosa. Tanto así que al comenzar la jornada a las 7 de la mañana, los estudiantes se ubican en sus salones con cada profesor que tiene la primera hora y ahí esto maneja un sistema de perifoneo en todo el colegio y hay una intervención de un sacerdote donde dirige una oración. Bueno, no siempre es un sacerdote, a veces es algún coordinador o el rector,
dirige una oración, dirige una reflexión para toda la comunidad educativa. Eso es 15 minutos y no hay modificación de eso. Impajaritablemente, siempre de 7 a 7 y cuarto se hace esa reflexión y esa oración. Entonces, ese es un factor que fue muy importante para el trabajo en este colegio, la gran influencia religiosa que tiene. Y uno lo nota en los estudiantes, en los padres de familia y en algunos docentes, ¿no? Ese fervor religioso. Y bueno, retomando, hablando del enfoque curricular, mirando la siguiente diapositiva, esperen un segundo. Entonces tenemos acá el enfoque que fue en últimas definido, el que yo definí para, para este colegio, el racionalista académico planteado ampliamente por el señor Antunés. Él lo planteó en 1998. Entonces, cómo llegué a la conclusión de que era este y no el que en un comienzo pensé que podía ser el tradicional? Me di cuenta la importancia que se le da en las aulas, en todas las clases que estuve, en la adquisición de conocimiento. Para los estudiantes y los profesores lo transmiten de esa forma. Es importantísimo adquirir ciertos conocimientos en ciertas asignaturas. Entonces, en matemáticas especialmente fue lo que yo trabajé. Entonces, el niño en sexto tiene que tener claro las operaciones matemáticas, tiene que conocer los sistemas de numeración. Los niños en séptimo ya deben manejar hasta sistemas de números racionales. En octavo los sistemas de numeración deben estar plenamente identificados y ya deben tener algunos indicios de álgebra. Entonces, esa persistencia y ese afán de adquirir esos conocimientos y esa rigurosidad con el currículo que ellos tienen. Entonces, en matemáticas está este tema, en geometría se va a ver esto, en estadística esto, y el afán del profesor por cumplirlo rigurosamente y de los estudiantes de, de consignarlo, y más aún, también noten los padres de familia eh, esa preocupación porque el plan de trabajo que se ha establecido desde el comienzo del periodo, yo cuando comencé estaban empezando el segundo periodo, que se cumpliera con rigurosidad, y los padres mandan notas en la agenda donde dicen, bueno, pero ¿por qué este tema no se inició en tal asignatura? Eso es un factor vital para yo haberme inclinado por el enfoque curricular racionalista académico. Otro factor importante también que tuve en cuenta acá es el hecho de que sea un colegio parroquial, que ya lo he mencionado. Entonces la incidencia religiosa católica es muy fuerte. Entonces, la transmisión de valores que menciona Antunés en la definición de este enfoque curricular es preponderante allá. Entonces, el cumplir las tradiciones tanto religiosas como culturales, el persignarse, el que tiene que haber una oración antes de comenzar la jornada, eh, la influencia que tiene la iglesia que está ahí, como lo señalaba en la imagen al lado del colegio. Eso hace que la adquisición de conocimiento y las tradiciones, en este caso más que todo religiosas, más que culturales, obviamente enmarcan el enfoque curricular. Entonces ya no me cupo la menor duda de que era el enfoque que caracterizaba a este colegio. Lo último que quise hacer, que desafortunadamente no logré, era identificar cómo se había creado los currículos en este colegio, pero pues los profesores con los que pude conversar no tenían conocimiento de en qué momento fue creado, bueno, no sabían mucho de la historia de los currículos, entonces esa parte no fue posible. No, tampoco bueno, no me enteré de que hubiera modificaciones últimas, de que de pronto se hubiera hecho algún consejo académico para modificar algún currículum, no, tampoco
me contaron sobre eso. Entonces, es lógico que no se ha hecho modificaciones al currículo en un buen tiempo. Y al uno mirar los currículos, yo miré obviamente principalmente de matemáticas. Tuve la oportunidad de conversar con la profesora de español, también por ahí le pregunté algo sobre eso. La conclusión que llegué muy sencilla fue que los currículos son muy tradicionales, ¿sí? Si uno toma un texto de hace 20, 30 años de matemáticas de séptimo, uno compara con el currículo que el colegio desarrolla y se da cuenta que es prácticamente el mismo. Entonces, eso me llevó a la deducción de que son currículos muy tradicionales. Quizá, pues, de pronto el colegio pudiera pensar en hacer una revisión y de pronto modificaciones, pero pues por ahora no fue de mi conocimiento eso y tampoco lo quise aportar porque pues me parece que es tan tradicional que es difícil pensar en una alternativa de cambio allí. Esa fue mi experiencia a nivel de la práctica, integrado con el material que estuve leyendo en el transcurso de este semestre sobre los enfoques curriculares. Entonces, mi estimada tutora, muchas gracias. Espero que haya sido lo más completo posible. Eh, yo hice un texto que lo entregaré en el entorno de evaluación y obviamente mi intervención, la exposición de esta ponencia pues está basada en eso que escribí, en lo que consulté y además pues hice un repaso de los informes que le entregué durante el periodo para extraer lo que más me parecía importante para esta ponencia. Muchísimas gracias, tutora, y quedamos en contacto. Chao.